lo que se había visto en clase, hasta donde nosotros habíamos llegado, era continuidad en un punto, pero nos faltaba ver algunos ejercicios, ¿no es cierto?, para entender qué es lo que pasa en un intervalo, ya sea cerrado o abierto, ya no solamente en un punto. ¿Mm? Así que bueno, yo preparé unos ejercicios como para que vamos viendo ese tema, ¿sí? Y de esa manera también me imagino que les va a servir a todos. Sí, Disculpe, yo soy de otra comisión y sí, sí, tenía sí. una duda en el trabajo práctico número 2. Es una duda chiquita. De funciones. Sí, A ver, contame. en el ejercicio 8E, que es de funciones compuestas, Ajá, eh, sí. ¿Vos me podrías decir cuál es el ejercicio? A ver, yo voy a pasar a la tabletita. Mientras vos lo buscas al ejercicio, vamos a tratar de acuerdo a cómo vos me lo vayas dictando, a ver si lo podemos ir. Porque yo no tengo el práctico acá en este momento en la mano. Así que si vos me lo dictas, bueno, es de composición, me decís. sí, funciones compuestas. Ujú. La función f es raíz cuadrada de x. F de x es la raíz cuadrada, sí, de x. Sí, y la función g es raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y g de x es la raíz Sí, raíz de de 4 4 menos x cuadrado. menos x cuadrado. Bueno. Sí, ¿y qué te piden armar? Y la consigna dice el dominio de G compuesta por F Ajá, y armar la función compuesta. está bien. Están pidiendo esto, el dominio de G compuesta de F. Así era, ¿no? Sí, Bien. En estos casos, primero que nada, nosotros tenemos que saber que hay una condición, ¿verdad?, para la existencia. Antes de empezar a esto, de empezar cualquier cosa en realidad, tenemos que comprobar que esto se cumple. ¿Qué dice la condición? Que el dominio de G, en este caso, ahí está, dominio de G, intersectado con el rango de F, nos tiene que dar distinto de vacío. Eso dice la condición. Si esto efectivamente se cumple, nosotros podemos decir que vamos a poder armar la función, ¿sí? Primero que nada, y por lo tanto, obviamente, vamos a poder encontrar su dominio. Para ello lo que tendríamos que hacer es calcular justamente cuánto vale el dominio de G. El dominio de G, bueno, va a ser bastante rápido, ¿verdad? Ya que tengo una función irracional en donde, como sabemos, al tener un índice para la raíz, todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces yo voy a tener 4 menos, a ver, perdón que me ha saltado acá, 4 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que cero. O dicho de otra manera, menos x cuadrado será mayor o igual que menos 4. Como acá tengo un signo negativo, ¿verdad? Tenemos que cambiarle el signo a la desigualdad para que esto me quede positivo. Entonces yo voy a tener x cuadrado menor o igual que 4. Como yo acá tengo que despejar este cuadrado, ¿cómo lo hago? Con una raíz, ¿verdad? Y al hacerlo como una raíz, ¿acá qué me queda? Me quedaría el valor absoluto de x, ¿verdad? Menor o igual que 2. Y esto por propiedad del valor absoluto, ¿qué nos devolvería? Que x tiene que ser mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Si lo queremos poner como un entorno,
o como un intervalo, esto sería cerrado en menos 2 hasta cerrado en 2. Esto sería el dominio de G. Ahora, yo tengo que hacer o encontrar el rango de F. ¿Y el rango de F cuál es? A ver. De 0 a infinito. Bien, cerrado en 0 hasta infinito. Bien, si nosotros ahora hacemos la operación para ver si se cumple o no la condición, yo voy a tener que el dominio de G intersectado con el rango de F me tiene que dar distinto de vacío. ¿Esto es así? ¿Es distinto de vacío? Sí. Sí, es distinto de vacío, ya que nos está devolviendo como resultado 0 y 2. Cerrado en 0 hasta 2. ¿Mm? Entonces, esto significa o implica de alguna manera que sí puedo encontrar G compuesta de F. Para encontrar el dominio de G compuesto de F, ¿qué teníamos que hacer? Nosotros decíamos que esto era X que pertenece ¿a quién? Al dominio de F, tal que F de X debe de pertenecer al dominio de G. Recordemos que este tal que figura acá se convierte luego en ¿qué? En una intersección, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el dominio de F? Bueno, no lo hemos calculado porque solamente hicimos lo que nos hacía falta, pero bueno, de acá podemos decir que el dominio de F son todos los reales que son mayores que 0, ¿verdad? Perdón. Uy, esta es una grosería que acabo de poner acá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, No profe. sé si... Vale. Entonces, acá vamos a poner el dominio de F. El dominio de F, como ya vimos, son desde 0 hasta infinito. Y esto intersectado con f de x. F de x es la raíz de x, que pertenece al dominio de G. Y el dominio de G, hemos dicho que son ¿qué? Todos los reales que están entre menos 2 y 2. O sea, pertenece a menos 2 y 2. Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con esto? Bueno, trabajar con esto, que está acá primero, ¿verdad? Y después vamos a intersectarlo con esto. Y a ver si efectivamente aporta o no. ¿Eso qué significa? Trabajar con esta parte. Que la raíz de x es mayor o igual que menos 2 y es menor o igual que ¿cuánto? Que 2, ¿verdad? Porque la raíz de x, que es f de x, debe pertenecer a este dominio. ¿Está claro? De acá, lo que yo tengo que hacer es despejar x. ¿Cómo hago para despejar x? Elevo ambos miembros al cuadrado, ¿verdad? Y si yo elevo ambos miembros al cuadrado, yo voy a obtener acá 4 y acá 4. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Dicho de otra manera, fíjate que acá estoy diciendo si x es mayor o igual que 4, y acá digo x tiene que ser menor o igual que 4, esto es lo mismo o equivalente a decir que a ver,
Que x igual a 4. A ver. Piénselo bien. Mientras tanto, yo voy a ir armando la función. A ver. ¿No? ¿Cómo? A ver, yo tengo esta expresión acá. ¿Sí? No sé si a eso te referís específicamente. Para poder encontrar el dominio definitivo. Yo acá lo que hice ya es directamente armar la función. Vos tenés que tu función original es ¿cuánto? Es g de x, ¿verdad? Pero como vos haces g compuesta de f, en donde estaba x yo tengo que poner f de x. Y g de x era 4 menos x cuadrado. Entonces, donde estaba x, ¿qué tengo que poner? F de x, que es la raíz de x. Por lo tanto, este cuadrado y esta raíz se van. Y acá yo ya tengo mi función compuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función compuesta? No, son todos los valores que están por debajo del 4. Y eso viene de acá. Eso viene de ¿Puede ser de acá. menos infinito 4? No, pero fíjate que está bien lo que vos estás proponiendo. Desde menos infinito a 4, está muy bien. Pero no te olvides, lo voy a poner acá en rojito, que vos tenés que intersectarlo con esto. Ah, bien. Entonces sería de 0 a 4. Correcto. O sea que el dominio, este que vos estás buscando, va a ir desde dónde a dónde? Desde De 0 0 cerrado cerrado hasta a 4. 4 cerrado. Bien. ¿Sí? Vos fíjate que por eso hay que tener mucho cuidado y por eso es que no se recomienda armar la función primero y sobre la función querés sacar el dominio. Porque si yo saco el dominio sobre la función directamente, ¿qué es lo que pasaría? A ver, no sé si se habrán dado cuenta de eso. Si yo saco el dominio acá, yo tengo que 4 menos x tiene que ser mayor o igual que 0.
O sea que menos x será mayor o igual que menos 4, o dicho de otra manera, x menor o igual que 4. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero no se olviden que esta expresión es sinónimo de decir desde menos infinito a 4 cerrado. Pero fíjense cuánto da el dominio de la función original. ¿Cuánto da? Mire, desde 0 a 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea no es que ustedes encuentren la función, a ver, se los voy a expresar de otra manera. No es lo mismo que ustedes hagan la trampita de encontrar la función primero y a esa función sacarle el dominio. Porque como se habrán dado cuenta, no siempre coincide el dominio de esta función que ustedes encuentran con el dominio analítico que ustedes calculan. ¿Y eso se debe a qué? A que hay un condicionamiento previo. Y eso es que nosotros decimos, para entenderlo mejor, ¿verdad? Que el rango de f son los valores que yo tengo que tener para encontrar el dominio de G. ¿Se dan cuenta? O sea, ya hay una restricción previa. Cosa que si yo tengo esta función y digo, a ver, analiza el dominio de esta función. Y efectivamente, el dominio de esta función es este. ¿Me entienden? Pero nosotros, en este caso, estamos haciendo el dominio de una función compuesta. Por lo tanto, esta tiene un condicionamiento previo, ¿sí? Que me va a permitir encontrar el dominio. Por eso es que nosotros hacemos el dominio analítico primero y después encontramos lo que es la función compuesta. Acá ustedes me dirán, bueno, pero a ver, si yo acá tengo que el dominio son desde menos infinito hasta 4, ¿cómo va a ser que el dominio de la función compuesta va desde 0 a 4? Bueno, por la misma razón que yo les estoy diciendo. Esto viene, si ustedes se fijan acá, estamos diciendo que X debe de pertenecer al dominio de F. Ya con eso ya estamos diciendo, guarda, que viene de atrás. Viene de atrás, viene de la composición justamente de este F de X. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo directamente encontrar el dominio. No, no. Hay algo que hay previo que yo tengo que analizar. Por eso es que tenemos también que analizar también que la condición de existencia. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Bien. No sé si está contestada tu pregunta. Si eso era lo que querías consultar. Bueno. Bien, entonces. ¿Alguien más tiene algo para preguntar? ¿Extra continuidad? Yo tenía un ejercicio de límites fundamentales ¿De qué tipo? de los segundos límites fundamentales. Los exponenciales. Exactamente. A ver, A ver, ¿le puedo compartir pantallazo? para, pues después se me hace un lío. Se me hace un lío. Si vos me decís y me lo dictás, vamos a tratar de ir armándolo. Ok. A ver si más o menos, igual si hay algún error, algo lo vamos piloteando, pero o si no se me hace un lío, después aparecen como coanfitriones, después el sistema no me los deja sacar, no, ya tuve un problema así. A ver, para que Límite cuando x tiende a infinito. Para que cambie acá, voy a cambiar una cosita. Tener un cachito de paciencia. Ahí está. Límite. Cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, sí. Bueno, ahí va 1 más. 1 más. En 3x sobre. 3x sobre. X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. Y ahí va, cierro paréntesis, elevado a la x más Todo 1. esto va entre paréntesis. Exactamente, elevado a la x más 1. Ahí está. A la x más 1. Sí. Ahí. Bueno. A ver. Una de las cosas que tenemos que hacer es que no siempre lo podemos resolver
por límite fundamental, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hay veces que uno puede utilizar alguna otra forma de resolverlo. ¿Está? Hay veces que podemos utilizar alguna otra forma. La idea para llevarlo al límite fundamental o utilizar alguna metodología es ver que esto nos dé alguna indeterminación de la forma 1 a la infinito. Si efectivamente obtenemos esto, bueno, ahí vamos a poder utilizar las metodologías. ¿Está? Veamos. Si yo reemplazo acá x por infinito, acá voy a tener, acá tengo 1, más. Acá yo puedo decir que es infinito sobre infinito, ¿verdad? Pero yo podría sacar factor común x cuadrado y me quedaría, esto se simplificaría y me quedaría 1 sobre infinito en realidad, que es 0, y me quedaría 1 más 0, que es 1. Y acá tengo infinito más 1, que es infinito. ¿Sí? Así que cumple con esta condición. Acá yo puedo resolverlo de dos maneras, como les decía. Uno es utilizando una expresión. Hay una expresión que nos permite encontrar el límite diciendo que esto es de la forma es de la forma e elevado al límite cuando x tiende a infinito de g de x por f de x menos 1. ¿Sí? Directamente, si ustedes aplican esto, ya podrían encontrar la expresión que les puede, de alguna manera, guiar a la resolución del problema. Esa sería una forma. ¿Sí? Y la otra es directamente ya trabajar con lo que sería el límite fundamental en sí. Bien. Por ejemplo, si nosotros queremos, les comento que resuelvan de esta manera o resuelvan de la otra, el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Así que no habría problema, nada más que por ahí esto les puede reducir algunos cálculos, digamos, nada más. Si yo aplico este ejemplo, yo voy a tener, o esta metodología, para decirlo mejor, esto sería lo mismo que tener e elevado límite cuando x tiende a infinito de g de x. En este caso, g de x es ¿quién? Es el exponente. O sea, voy a tener x menos 1 por f de x menos 1. O sea que tengo 1 menos. ¿Así era? Ah, no, más. 3x sobre x cuadrado menos 1. Y esto, menos 1. ¿Sí? Que es lo que dice la expresión f de x, que es todo esto, y le tengo que restar 1. Bien. Si nosotros ahora hacemos esas operaciones que están ahí, acá voy a tener x menos 1. Fíjense que acá esto y esto se va, ¿no es cierto? O sea que acá me va a quedar 3x sobre x cuadrado menos 1. ¿Está claro? Sí, sí. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, fíjate que acá yo podría factoriar el denominador, ¿verdad? Y después puedo simplificarlo. Y acá voy a tener límite cuando x tiende a infinito de x menos 1. Y acá yo voy a tener 3x sobre x menos 1, porque tengo una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Y x más 1. Entonces, este factor y esto se baja. Y acá, si yo ya voy pasando a limpio, digamos, un poco de lo que fuimos haciendo, esto me va a quedar 3x sobre x más 1. Y acá yo podría utilizar, porque si yo resuelvo me da infinito sobre infinito, ¿verdad? Acá yo podría utilizar
La metodología de resolución cuando x tiende al infinito y tengo una función racional. En donde me quedaría definitivamente e a la 3 sobre 1. ¿Sí? Porque si nosotros nos fijamos, el grado del numerador y el grado del denominador son lo mismo, por lo tanto, el resultado me daría el cociente entre los coeficientes. Y fíjense que acá me da e al cubo como resultado del límite. Es una forma un poco, a ver, no un poco, es mucho más sencilla, ¿no es cierto?, de tratar de llevarlo a un límite fundamental, que evidentemente sí se puede hacer y tendríamos que obtener el mismo resultado. Y eso es decir, acá tengo x que tiende al infinito, acá tenía 1 más 3x sobre x cuadrado menos 1, y esto elevado a la, perdón, a la x más 1 era, o x menos 1, x más 1, ¿no? Así es, X es 1. Más 1, bueno, yo cometí un error acá, eso significa que esto ya está mal. Acá era más 1, acá, bueno, queda lo mismo, acá es más 1, acá va a ser más, a ver cómo lo puedo arreglar, más 1, lo voy a poner acá, y a este le voy a dejar signo negativo. Bueno, pero no, la verdad que no va a ser mella porque este y este se cancela y me queda 3x menos 1 acá, que en definitiva tampoco le va a afectar considerando que x tiende a infinito. ¿Sí? Así que sigue siendo e al cubo. Bien. Entonces acá tenemos más 1. Bien, como parte del límite fundamental, yo lo tengo que llevar ¿a qué forma? A ver, la coloquemos acá. Lo voy a poner acá en rojito. A la forma del límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿Sí? Esa es la idea. O dicho de otra forma, lo que yo tengo acá en el denominador, tiene que estar ¿dónde? En el exponente. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, eso está. O tiene esa forma y no. No, porque estoy viendo que acá sí, hay un 1 más, pero fíjense que esto no tiene la forma de 1 sobre x, ¿verdad? Pero fíjense que yo me puedo valer de una expresión equivalente. Y decir que tranquilamente esto yo lo podría expresar de otra manera. Haciendo 1 más 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre 3x. Y esto elevado a la x más 1. Fíjense, esto ya tiene más o menos esta forma que tenemos acá. ¿Ven? O sea, yo tengo 1 más 1 sobre algo. Entonces, acá yo tengo 1 más 1 sobre algo. Pero ¿qué pasa? Este algo que yo tengo acá está reflejado en el exponente. No, ¿verdad? No está reflejado en el exponente. ¿O sí? A ver, no sé quién me estaba haciendo la consulta. No, no está, todavía no. No está. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Utilizar un artificio. Y ese artificio sería multiplicar y dividir el exponente, de alguna manera, para ir obteniendo lo mismo que yo tengo acá. O sea, voy a hacer límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre 3x. Entonces yo voy a tener acá x cuadrado menos 1 sobre 3x que multiplican al x más 1, que ya estaba como exponente, y esto
tiene que dividirlo en esto. Que dividirlo o ponerlo como 3x sobre x cuadrado menos 1 es exactamente lo mismo. Bueno, ahora bien, como acá, fíjense, ha quedado un producto, ¿verdad? En todas estas expresiones que yo tengo acá, puedo utilizar el concepto de más 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre 3x, y esto elevado a la x cuadrado menos 1 sobre 3x, por supuesto, como estoy distribuyendo el límite, será todo esto elevado al límite cuando x tiende a infinito, y esto ya lo puedo multiplicar, esto que tengo acá con esto, que me dará 3x cuadrado más 3x sobre x cuadrado menos 1. Ahora, si yo me fijo, ahora ya lo que tengo acá en el denominador ya está en el exponente. ¿Y eso cuánto me da? De acuerdo a lo que vimos en el límite fundamental. Esto me da ahí. Nos da E. Y acá, fíjense, el exponente del numerador y el exponente del denominador son iguales. Eso significa que el resultado de esta expresión, cuando x tiene infinito, va a ser igual al cociente que hay entre los coeficientes de esos términos cuadráticos. Y 3 dividido en 1 es ¿cuánto? 3. O sea, elevamos al cubo. Ahí está. O sea que el resultado, fíjense, como les dije recién, independientemente de la metodología que ustedes usen, les tiene que dar el mismo, si no estaríamos en el horno. Fíjense, acá está usando esta expresión. Insisto, esto se usa cuando yo tengo una indeterminación de la forma 1 en el infinito. ¿Está claro? Entonces, Sí, claro. ustedes tienen las herramientas para usarlo de las dos maneras. Ahora, no suele pedirse alguna metodología en particular, pero si les llegan a pedir, acá tienen las dos metodologías. ¿Y en qué caso convendría usar una u otra? Y no es que te conviene, en realidad vos utilizás con la metodología con la que te sentís cómodo, a menos que a vos te pidan resuelva aplicando límite fundamental. Sí, sí. Listo. Acá lo hemos hecho, en la segunda parte, lo hemos hecho aplicando límite fundamental y llevándolo a la forma del límite fundamental. Mientras que aquí hemos hecho aplicando una expresión. ¿Me entendés? Sí, sí, perfecto. Ya entendí. ¿Mm? Acá, para los puristas, digamos, que no está mal que así sea, si yo quiero ser muy estricto, y yo te diría que esto tampoco tiene la forma de un límite fundamental. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros descartamos que ya lo que tenemos en el denominador, al ser igual que lo que tenemos en el exponente, esto ya tiene la forma del límite fundamental. Ahora, lo ideal sería realizar un cambio de variable. ¿Para qué? Para que aquí a vos te quede, por ejemplo, para que a vos acá te quede t y acá te quede t. ¿Me entendés? Entonces, ahí vos ya vas a tener la forma estricta que tiene el límite fundamental. ¿Se entiende? Pero la idea con esta metodología es decir, bueno, lo que yo ya tengo en el denominador lo tengo en el exponente. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso puedo decir que esto me da E. La metodología acá no hizo falta también, eso lo voy a recalcar, acá no hizo falta hacer ningún artificio, pero en el supuesto caso que uno tenga una expresión diferente, tendría que hacer un artificio. Que en este caso sería, por ejemplo, el hecho de sumar y restar 1. A ver, lo voy a poner acá como para que se entienda lo que quiero decir.
Supongamos que nosotros tenemos como base, yo tengo 2x menos 1 sobre x más 2. Y esto que está elevado a la x más 1. ¿Sí? Suponiendo, vuelvo a insistir, ¿sabes qué? Vamos a borrar esta cosa que me dé 1 al infinito. Ahí está. Si yo digo que esto, como nuevamente tengo una función racional en donde los grados de numerador y denominador son iguales, esto es, el resultado de esto es igual a ¿qué? A la división o al cociente de los coeficientes. Acá tengo 1 sobre 1, que es 1, ¿ves? Y si acá yo reemplazo x por infinito, tengo 1 al infinito. O sea que yo podría usar esta metodología. En este caso, en donde ya no tengo, como en el ejercicio de recién, 1 más o 1 menos, acá en la base, el artificio que se utiliza es sumar y restar 1. O sea, yo pongo el 1 positivo acá, más x menos 1 sobre x menos 2, y acá le resto el 1. Lo demás queda como está. ¿Sí? Y a partir de ahí, a este unito positivo que está acá, lo dejamos. ¿Por qué? Porque es la primera parte que tiene el límite fundamental, esta vez. Entonces, yo trabajo aquí. Entonces, esto sería 1 más x menos 1 menos x más 2, todo sobre x menos 2. Y acá x más 1. Entonces, bueno, en este caso, por una casualidad, las x se van, y acá a vos te queda 1 más, curiosamente 1 sobre x menos 2. Y acá elevado a la x más 1. ¿Ves? Ahí, en este caso, ahí vos tenés que buscar ahora de que este x más 2, este x menos 2, aparezca acá. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar y dividir. A partir de ahí voy a seguir el procedimiento que hemos visto acá. ¿Sí? ¿Pero queda claro eso? O sea, en el supuesto caso que yo tenga una única expresión racional acá, tengo que aplicar esto. Este artificio que me dice que yo debo de sumar y restarle 1. Ahora, cuidado, antes de hacer cualquier cosa, hay que verificar que esto dé de la forma 1 al infinito. Si no da de la forma 1 al infinito, bueno, yo tengo que buscar quizás alguna otra forma de resolución, pero en líneas generales hay que comprobar. Porque si esto, recuerden, ustedes hacen el reemplazo y por esas cosas, la vida esto le termina dando un número real, y bueno, listo, ya está, les dio un número real y se acabó, no hay que utilizar ninguna metodología. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, 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 creo claro. Listo. Bueno, a ver, ¿alguien más tiene alguna consulta? Bueno, nadie. Bueno, no me van a decir que esto va a ser demasiado rápido. Bueno, chicos, bien. Usted me dirá, límite Cuando x tiende a infinito, cuando x... Upa, a ver, un segundito. Cuando x tiene infinito, sí. entre paréntesis 1 Ujú. menos 1 sobre x a la x, elevado a la x. Menos 1 sobre x. Elevado a la x. Ahí. Yo hice Ah, factor bueno, común pero menos. esto es extremadamente simple. Sí, sí, sí. Por eso mismo no Esto sé es si era así. extremadamente simple. Puede ser que se saca factor común menos y Acá ya hay que te hacer un queda cambio de esto. variable urgente. Acá hay que sacar un factor común, un cambio de variable urgente. O sea, t es menos 1 sobre x. ¿Sí? Eso va a hacer que esto le cambie. Cuando x tiende a infinito, t tiende a 0.
Y de acá x va a ser igual a menos 1 sobre t. Entonces usted reemplaza, ahora el límite ya cambió. Primero y principal es que ya no tiende a infinito, sino que ahora t tiende a 0. De 1 más t y x es menos 1 sobre t. Entonces el límite ya cambió. Esto es lo mismo que tener límite cuando t tiende a 0 de 1 más t elevado a la 1 sobre t, y todo esto, todo esto, ahí, y ahí, todo esto elevado a la menos 1. Entonces, esto que vos tenés acá es e elevado a la menos 1, o dicho de otra manera, 1 sobre e. Ah, ok, cambio de variable Se entonces. hace con un cambio de variable. Bien, bien. Sí, pues ya tenés prácticamente todo listo. Lo único que lograste con el cambio de variable, y que esto a veces sucede, tengan cuidado cuando hagan el cambio de variable, de que, por ejemplo, la forma que tiene de inicio, ¿no es cierto? El límite que nosotros arrancamos acá con una variable tendiendo al infinito, y resulta que luego, cuando hicimos el cambio de variable, acá tendía al infinito, ¿verdad? Y cuando hacemos el cambio de variable, tiende a 0. Cuidadísimo que cuando tiende a 0, yo lo tengo que llevar a la otra forma que tiene el límite fundamental. ¿Sí? Cuando tiende a infinito tiene una forma el límite fundamental, y cuando tiende a 0 tiene otra forma el límite fundamental. Eso está claro, ¿verdad? Sí, ¿Todos sí. lo tienen claro a eso? Vale, listo. Perfecto. Vamos a ver qué pasa, porque hay dos posibilidades, ¿verdad? Dentro de lo que es el análisis de continuidad en intervalos. Los intervalos pueden ser abiertos o cerrados. Vamos a ver cómo se trabaja en uno y cómo se trabaja en otro. Supongamos que yo tenga una función. A ver, vamos a hacer una simple como para que se entienda. Yo tengo una f de x que es igual a 4x sobre x cuadrado menos 9. ¿Sí? Supongamos. Y yo digo, lo quiero comprobar en un intervalo abierto que va desde menos 1 hasta 4. ¿Sí? ¿Qué pasa o cuál es la condición para decir esta función es continua en este intervalo? Básicamente es que cuando yo haga el análisis de dominio de esta función, no tenga ningún valor restrictivo que esté contenido dentro de este. Si yo encuentro que hay algún valor restrictivo del dominio que esté incluido en este intervalo, diremos fácilmente que la función es discontinua. Es así de simple. Si yo analizo el dominio de esta función, yo tengo que x cuadrado menos 9 tiene que ser como distinto de 0, ¿verdad? Dicho de otra manera, x cuadrado tiene que ser distinto de 9, y para concretar esto, diremos que x tiene que ser distinto de más y menos 3. O sea que el dominio de f lo podemos resumir diciendo que son todos los reales excepto el más y el menos 3. Ahora, esto lo hacemos cuando tenemos una única función. La pregunta es, ¿hay algún valor restrictivo del dominio que esté contenido dentro de este intervalo? El 3. Un 3. El 3. O sea que el 3, al estar contenido dentro de este intervalo, ya nos dice que la función es discontinua. Y se acabó el ejercicio. ¿Está claro? O sea que, para decirlo de alguna manera más simple, vamos a decir que si yo tengo una función, una única función, y quiero saber si esta
es o no continua dentro de un intervalo abierto AB, para generalizarlo, esta no tiene que tener ningún punto restrictivo del dominio contenido en el intervalo de estudio. Como en este caso yo tengo el 3 positivo dentro de este intervalo, diremos que esta función es discontinua en este intervalo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, manteniendo la misma área de estudio, es decir, continuidad en un intervalo abierto, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una función en RAM. Por ejemplo, si yo digo, a ver, tengo una f de x, y acá tengo, vamos a poner el 3 RAM. X cuadrado menos 2x más 3, y acá tengo menos 3. Acá vamos a trabajarlo con x menor que 1. Acá va a ser para x mayor o igual que 1 y menor o igual que 3, y acá para x mayor que 3. ¿Sí? Ahí está. Y me piden en el intervalo abierto menos 2, 5. Bueno, acá hay muchas formas de ir analizando y que pueden ser bastante interesantes para ustedes, como para ir teniendo algunas cuestiones en cuenta. Por ejemplo, acá, cuando tenemos una función en rama, básicamente ya no trabajamos sobre el dominio, porque en principio, podríamos tener algún problema cuando la función está en rama, digamos, cuando hay que las funciones que están en alguna de las ramas son complicadas, ¿me entienden? Pero bueno, tampoco es la muerte de nadie. Se puede ir sacando las funciones y analizando el dominio de cada una de ellas. Una de las formas, digamos, para ir analizando y que yo les propongo, sería decir, ¿cuáles son los valores que yo tengo en este dominio de análisis? Tenemos el 1 y el 3, ¿verdad? ¿Sí? Nada más que acá, por ejemplo, yo voy a marcar, acá está el 1. Perdón. Acá está el 1. Y acá está el 3. Yo sé que acá, o sea, por debajo del 1 o a la izquierda del 1, ¿quién está? El x cuadrado. Entre el 1 y el 3, ¿quién está? Está el menos 2x más 3. Y por valores mayores de 3, ¿quién está? Está la constante que vale menos 3. Ahora, fíjense qué es lo que yo voy a hacer. El análisis, a mí me lo están pidiendo entre menos 2 y 5. Yo voy a hacer acá, para mostrarlo de alguna manera, con otro colorcito acá. Acá está el menos 2. Y por acá no hace falta usar escala. Lo que sí me interesa es que se entienda. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo me voy a fijar. Y ahora digo, entre cada una de las funciones, analizo el dominio. Fíjense, ¿el x cuadrado tiene alguna restricción de dominio? No, son todos los reales. Acá tengo una función lineal, que es una recta. ¿Tengo restricción de dominio? No, son todos los reales. Y acá tengo una constante. Bueno, ni hablar. Si es una constante real. Ahora yo me fijo, entre el menos 2 y el 5, ¿hay alguna restricción de dominio? No, ninguna. O sea que en principio yo podría suponer que esta función dentro de este intervalo es como, es continua. Podríamos suponer eso. ¿Está claro? Ahora, una vez que hemos hecho este simple análisis, fíjense, nosotros vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir, los valores en los cuales, cuando yo tengo una función en rama, podrían generar algún tipo de discontinuidad, es en los valores en los cuales se salta de una rama a la otra. Acá, por ejemplo, la rama 1 y la rama 2 tienen en común ¿quién?
el 1. ¿Está claro? O sea que yo voy a analizar qué es lo que pasa en 1. Por lo tanto, yo voy a hacer de cuenta que tengo simplemente esas dos ramas. Y por lo tanto, voy a hacer cumplir, o ver en realidad si se cumplen, así sería, las tres condiciones de continuidad. Recordemos, la primera condición era que debe de existir f de a. Ahora, en este caso, primero, ¿cuál es el valor que estoy estudiando? El valor que estoy estudiando es el 1, ¿verdad? Ahora, cuando yo quiero encontrar el valor de la función, recuerden que siempre usamos la función en donde está el igual. Como el igual está en esta función, yo voy a decir que esto es f de 1, pero ¿en qué función? En la que dice menos 2x más 3. Y esto me da como resultado 1, ¿verdad? Si yo reemplazo el x por 1, tengo menos 2 más 3, 1. ¿Está claro, chicos? Ahora, ya la primera condición se cumple. Ahora yo tendría que ver la segunda condición, que era ¿qué? El límite, ¿verdad? Y el límite de esta función tendiendo a 1 por izquierda y el límite de esta función tendiendo a 1 por derecha. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, hacemos límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x cuadrado. Bueno, acá no hay restricción de dominio ni nada, como ya lo hemos visto anteriormente, así que 1 al cuadrado es 1. Ahora, yo tengo que hacer límite cuando x tiende a 1 por derecha de menos 2x más 3. ¿Y esto me da cuánto? Y bueno, menos 2 por 1 es 2, menos 2 más 3 es 1. O sea que, fíjense que los límites laterales, además de existir, son iguales. ¿Sí? O sea que en consecuencia existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x y vale 1. Y la tercera condición, ¿qué es lo que me decía? Que el valor de la función debe ser igual al valor del límite. ¿Y es así? Y si yo me fijo, el valor de la función es 1 y el valor del límite es 1. O sea que la función entre la primera y la segunda rama son ¿cómo? Son continuos. O sea que para x igual a 1, esto es continuo. ¿Está? 1 está dentro del intervalo de estudio. Y sí, recordemos que el intervalo de estudio iba desde menos 2 hasta 5. O sea que como el 1 está dentro de este intervalo, hasta acá, la suposición que habíamos hecho acá sigue bien. Vamos a ver qué sucede ahora con el 3. Con el 3 tengo que hacer lo mismo. Es decir, voy a tener que aplicar las condiciones de continuidad ahora a la segunda y a la tercera rama. Teniendo en cuenta que el igual también está acá, en la segunda rama, así que voy a reemplazar el 3 en la segunda rama para encontrar el valor de la función. Lo voy a hacer con otro color para que se distinga. Ahí el tema es que me parece... lo voy a tener que sacar el costadito. Ya no tenía más lugar abajo. Entonces, hacemos f de 3, ¿a quién? A menos 12x más 3. O sea, menos 2 por 3 es menos 6 más 3 es menos 3. La función está definida. De alguna manera estamos formalizando lo que hicimos con este cuadrito acá arriba, ¿no? Existe y me da menos 3. Ahora, yo debería de hacer el cálculo del límite. ¿Para quién? Para 3 por izquierda de esta rama y a 3 por derecha de esta rama, como está indicado acá. Entonces, hacemos límite cuando x tiende a 3 por izquierda de menos 2, x más 3. Bueno, menos 2 por 3 es menos 6 más 3 es menos 3. O sea que el límite por izquierda existe y vale menos 3. Ahora yo tendría que hacer
límite cuando x tiende a 3 por derecha, ¿de quién? De menos 3. Y en este caso, como es una constante, no tengo ningún x para reemplazar, esto me da menos 3. O sea que el límite por izquierda y por derecha existen y además son como, son iguales, razón por la cual podemos decir que existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Y esto me da menos 3. Y por último, la tercera condición me decía que f de 3 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x. Y es igual, y si yo me fijo, la función valía menos 3, el límite vale menos 3, razón por la cual también se cumple la tercera condición, ¿verdad? Dicho de otra manera, podemos decir que para x igual a 3, la función es continua. Pregunta, ¿el 3 está dentro del intervalo de estudio? Sí. Sí, sí. Por lo tanto, la función será como continua en el intervalo abierto menos 2, 5. Con este cuadrito, ustedes pueden tener, con este cuadrito previo que hacemos acá, ustedes pueden tener más o menos ya una idea de a qué se van a enfrentar, ¿verdad? Siempre colocando cuáles son los valores que tenemos de análisis, que está acá, y luego colocando cuál es el intervalo de estudio. Recuerden que siempre y cuando ustedes tengan algún valor restrictivo del dominio que esté dentro del entorno de estudio, eso ya hace que la función sea discontinua y listo, se acabó el problema. ¿Está claro? Por ejemplo, si acá yo en el medio hubiese tenido 1 sobre x, esa función tiene restricción de dominio, ¿verdad? Porque x no puede ser 0. ¿No es cierto? O sea que el 0 está dentro de este entorno de estudio. Sí, No, va a No ser, está dentro, ¿verdad? Entonces la función ya sería discontinua, sin la necesidad de hacer todo lo demás que hemos hecho. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. sí, profe. Bueno. A ver. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un intervalo cerrado? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Supongamos que yo tengo f de x igual a la raíz de x más 4. X más 4, ahí está. Y a mí me interesa ver qué es lo que sucede en el intervalo cerrado. Ahora estamos viendo intervalo cerrado. 3 y 1. ¿Sí? Acá ya hay un par de condiciones que van un poquito más allá de las otras que teníamos. La primera condición es que esto, para que sea cerrado, que sea continuo en el intervalo cerrado, tiene que ser, primero que nada, continuo en el intervalo abierto. ¿Está claro? O sea que cuando yo tengo cerrado el intervalo, primero tengo que analizar la continuidad en el intervalo abierto. ¿Está claro? Y segundo, es ver qué pasa en los puntos en donde yo tengo los extremos del intervalo. ¿Sí? Es decir, tengo que fijarme si la función está definida en esos extremos y además tengo que hacer cumplir las condiciones de continuidad ahí. ¿Está claro? A ver. En este caso, lo primero que yo tendría que hacer
es, primero, saquemos el dominio de la función. Sacamos el dominio de la función. Tengo que x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0, de donde x, perdón, acá era entre menos 4. Acá tendría que ser menos 4 y acá 4 también. Entonces, x mayor o igual que menos 4. Entonces me fijo, la función está definida, o dicho de otra manera, perdón. Estos valores que yo tengo acá, restrictivos del dominio, ¿están contenidos en el intervalo de estudio? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como mi análisis, mi intervalo de estudio cerrado está en menos 4 y 1, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer f de menos 4 primero. Entonces yo voy a tener x menos 4, perdón. Siento que dije para menos 4, así que voy a tener menos 4 más 4. ¿Y acá cuánto me da el resultado? Me da 0. O sea que está definida y me da 0. En principio, primera condición se cumple. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? El límite, ¿verdad? La segunda condición. Cuando x tiende a ¿quién? A menos 4 de la raíz de x más 4. Si yo reemplazo, ¿qué tengo? Menos 4 más 4 y esto me da 0. Y si yo me fijo acá, el valor de la función y el valor del límite, además de existir, son ¿cómo? Iguales. O sea que esto es continuo. ¿En dónde? Es continuo en x igual a menos 4. Ahora yo tendría que hacer lo mismo, pero ¿para quién? Para el 1. O sea, f de 1. Entonces yo voy a tener 1 más 4. Y esto es igual a la raíz de 5, ¿verdad? O sea, no hace falta encontrar el valor exacto. Además, no lo vamos a poder representar nunca porque el 5 es un número irracional. Así que, como ustedes saben, tiene una cantidad infinita de decimales. ¿Sí? Entonces ya lo dejamos expresado como la raíz de 5. Y ahora yo tengo que calcular el límite. Límite cuando x tiende ahora a 1, que es el otro valor extremo que tenía el intervalo de estudio. De la raíz de x más 4. Si yo reemplazo, ahora sí, voy a tener 1 más 4, y esto es igual a la raíz de 5. Por lo tanto, si yo me fijo en la tercera condición, analizo, ¿el valor de la función está definido? Sí, y vale menos 5. El valor del límite también me da 5, razón por la cual la tercera condición se estaría cumpliendo, y esto también es continuo en x igual a 1. O sea, yo digo, la función es continua en el intervalo menos 4 o 1. Recordemos que para que sea continua en el intervalo, nosotros analizamos el dominio y vemos si existe que el valor esté contenido dentro de este intervalo que está acá, y estamos viendo que sí. Entonces, la primera condición, que es que sea continua dentro del intervalo abierto, se cumple. Y luego tenemos que ver en los extremos del intervalo. Y estamos viendo que efectivamente se cumple, razón por la cual, ¿qué se podría decir? Que la función es continua en el intervalo cerrado menos 4 y 1. Lo mismo va a pasar si yo tengo una función en rango. ¿Sí? Ahí les conviene hacer nuevamente el cuadrito y decir, bueno, en el supuesto caso que tengan una función en rama, van a tener un cuadrito de análisis, ¿verdad? Y decir, bueno, desde tal lugar a tal lugar tengo una función, de tal lugar a tal lugar tengo otra, y me fijo cuál es el intervalo de estudio. ¿Sí? Y si ustedes ven que hay un valor restrictivo en esas funciones y que están dentro del intervalo de estudio, bueno, evidentemente, ustedes van a estar en condiciones que la función es discontinua. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Bueno, eso es lo que quería mostrarles, además de las consultas que hemos podido evacuar
de función compuesta y de algún límite fundamental que andaba por ahí de la forma exponencial. ¿Está? Bueno, Profe, sí, una pregunta. Hoy no sabes si hoy tenemos clase con el ingeniero local. no, desconozco. Desconozco porque la semana pasada él estuvo enfermo, así que... Pero las clases que hay son todas prácticas, ¿no? O sea, ya no hay más teoría de nada. Por lo menos por este primer cuatrimestre. Profe igual no sabe porque con respecto a los cuestionarios, eso, digamos, casi eso que subió el ingeniero Menocal no están habilitados en el aula. Bueno, sé que hay algunos compañeros que le han preguntado y él dijo de que habría que preguntarle a la licenciada para ver si los podía volver a habilitar. Porque estuvieron habilitados, no sé por qué razón dejaron de estar. Eso ya no sé, querido. Eso tendrían que preguntarle a la licenciada de la orden. A ver si ella los puede volver a habilitar o no. ¿Mm? Ok, Bien. profe. ¿Alguna otra consulta? No, profe, por mi parte no. Nos vemos. Muy bien. Bueno, chicos, ha Profe, yo tengo un sido... ejercicio que no me sale. Ajá. ¿De qué? Es de continuidad, pero es con seno. Ajá. Dame un seno. ¿Y cuál es el ejercicio? Yo tengo para compartirlo. Sí, no, pero no tengo yo para permitir compartir ahora. A ver, Es, es f de x, es de rama. F de x igual a 1 Para, menos para, la para, para, raíz. para, para, para. F de X. Ajá. Igual a 1 menos la raíz de 1 menos el Para, seno de para. x. Para que salta la tinta acá. Uno Menos seno de x. uno menos seno de X Sí, sobre x. sobre X. Así. Ahí ve. Es raíz, profe. ¿A Es dónde va uno la raíz? es 1 menos la raíz de 1 menos seno de x sobre A x. ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Para. Raíz de uno menos seno de X sobre X. Así. Sí, pero todo va sobre x. O sea, sería 1 menos raíz de 1 menos seno de x y No, todo entonces, a eso ver, va para. Es que entonces me está faltando algo. el 1, el 1 menos, que sería a la izquierda. A ver, para. Uno menos. ¿Qué más? Sí, raíz cuadrada Sí, de 1 menos seno de x sí. sobre todo eso, sobre, Todo. sí, sí, Ahí está. sobre x. Sí. Y dice que x tiene que ser menor que cero.
Ujú. Y la otra es seno de 2x Ujú. todo sobre x. Ujú. Y dice que x tiene que ser mayor que 0. En ninguno de los dos casos hay un igual. Claro. Bueno, Eh, ajá. ¿Cuál es el problema? Ya ahí ya sería discontinua, ¿verdad? En principio, al no haber un igual, uno puede considerar que esto puede ser discontinuo, sí. Ajá. Pero Entonces, la pregunta es si es discontinua, evitable o inevitable. bueno, eso es lo que tenés que calcular. Claro. Ahora, vos No. tendrías que hacer, por ejemplo, acá, decir límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de 1 menos la raíz de 1 menos, a ver, de 1 menos el seno de x sobre x. Ahí. Si yo reemplazo, acá, bueno, seno de 0 es 0, 1 menos 0 es 1, raíz de 1 es 1, 1 Cero menos 1 sobre es cero. 0 sobre 0. Listo. Entonces acá lo que se podría hacer es Multiplica y divide por el conjugador. multiplicar y dividir por el conjugado. O sea, 1 más 1 menos el seno de x y acá lo mismo. 1 más 1 menos el seno de x. Arriba, como vos sabés, te queda una diferencia de cuadrados. O sea que yo voy a tener 1 menos 1 más seno de x. Y acá vas a tener x por 1 más 1 menos seno de x. Esto se va y acá vos podés distribuir el límite. Sí. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda, seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más raíz de 1 menos seno de x. Esto es 1 y esto es un medio. Resultado, un medio. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Y ahora tenés que hacer límite cuando x tiende a 0 por derecha de el seno de 2x sobre x. Esto hay que buscarle la forma de límite fundamental. Lo que tengo como argumento no es lo mismo que tengo acá, así que yo tendré que multiplicar y dividir por 2. Entonces, esto va a ser Sería 2x seno de límite cuando 2x x sobre x sobre sobre 2x. 0 a la derecha, 2 por seno de 2x sobre 2x. Esto puede salir afuera, entonces yo voy a tener límite cuando x tiende a 0 por derecha del seno de 2x sobre 2x. Y acá hay que hacer un cambio de variable. T igual a 2x, entonces cuando x tiende a 0, t tiende a 0. Entonces yo voy a tener 2 por el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t. Y esto me da 2. ¿Está claro? Sí. El último límite no me salía bien. El primero sí. Este no te salía Ajá. y este que es más fácil que el otro no te salía. No. O sea, no sabía Bueno, cómo hacerlo porque me daba 0 sobre 0 y después me daba otro valor. el problema acá, ¿cuál es? Que el límite por izquierda y el límite por derecha son distintos. Claro. O sea que
es una discontinuidad Evitable. de sería. tipo no evitable de salto finito. ¿Por qué es no evitable? Porque el límite no existe. Los límites laterales, si bien existen, son diferentes. El límite por izquierda da 1 medio y el límite por derecha da 2. Claro. Entonces, Gracias, profe. no evitable de salto finito. ¿Ah? Gracias. Bien. Bueno. Bueno, mi gente. Piacere. Muy bien, chicos. Los que ya estén listos, ha sido un placer.